100 curiosidades de Bleach. El creador de Bleach es el dibujante de manga Noriaki Kubo, aunque todo el mundo lo conoce como Tite Kubo. Es cierto que todos le llamamos Tite Kubo, pero la manera correcta de decirlo es Taito Kubo, según los kanjis de su nombre. Bleach es un manga shonen, o sea, que va dirigido hacia un público adolescente o poco más, vamos, gente de no más de 20 años. Originalmente Bleach se iba a llamar Snip, pero Tite Kubo se empezó a interesar más por las espadas que por las armas y descartó esa idea. Un dato curioso es que Rukia fue el primer personaje que creó Tite Kubo, ya que en sus borradores, Kubo tenía pensado en un principio que Rukia fuera la protagonista. Pues su idea original era dibujar a un Shinigami con kimono. Su diseño original era este, portaba una guadaña afilada aparte de una especie de capa. Y con respecto a Ichigo, este era su diseño original, iba a llevar gafas e iba a ser un poco menos interesante. En una entrevista realizada en el 2013 a Tite Kubo, este afirmó que elegía los idiomas por la sensación que le daban los sonidos de cada dialecto. En cuanto a los arrancar, él creía que el español sonaba muy apasionado y un poco erótico, por lo que encajaba muy bien con sus estilos de vida salvaje. Luego el alemán suena frío, áspero y metódico, algo que coincide con los métodos directos de los Quincy. También pensó en usar el francés en algún momento, porque suena muy elegante, pero no encontró una buena manera de incluirlo en la historia. Kubo confirmó que tiene cientos de CDs que solía escuchar al momento de crear a los integrantes de su manga, por lo que cada uno tiene una esencia similar a la de sus canciones. Por ejemplo, la canción de Ichigo es News from the Front del grupo Bad Religion, la de Kenpachi Saraki es Super Predators de Massive Attack, y la de Kon es Bushman de Rip Slame. ¿Sabías que en el manga piloto de Bleach, que para que me entiendas, el manga piloto de Bleach es la primera idea que tuvo Tite Kubo antes de crear el Bleach actual? Pues lo que decía, en el manga piloto de Bleach la historia va a ser un poco distinta a como nos la imaginamos. Para empezar, Ichigo no iba a tener el pelo naranja, sino que lo tendría negro. Y Shin, el padre de Ichigo, no iba a tener una clínica, sino que en cambio trabajaría en una funeraria. ¡Wow! Además de que en este capítulo conoceríamos al padre de Orihime, lo cual me resulta bastante raro. Y una última curiosidad del manga piloto es el momento cuando Rukia le da sus poderes de Shinigami a Ichigo y esta se encoge al tamaño de una cajetilla de cigarros. La forma en que Karin llama a Ichigo, Ichi-ni-san, en español Ichi significa 1, Ni significa 2 y San 3. Curioso, ¿no? Los actores favoritos de Ichigo son Al Pacino y Mike Ness, y la persona que más admira es William Shakespeare. Tite Kubo hizo otro manga antes de crear Bleach, el cual se llama Zombie Power. El protagonista de la obra se llama Gamma, que es un cazador de poder que busca los 12 anillos de la muerte, anillos los cuales le harán inmortal. La serialización de este manga duró un año entero. El manga favorito de Tite Kubo cuando era pequeño era Gege no Kitaro, del mangaka Shigeru Mizuki. El uniforme que utilizan los Shinigami se llama Shihakushu, y el uniforme está compuesto por la bata externa, una camisa interior, la hakama negra, los calcetines, el cinturón blanco y las sandalias. Luego el Shihakushu que usan los capitanes es distinto, ya que usan un jauri blanco, chaqueta larga y un número identificando su escuadrón. Otros que también lo tienen distinto son Hisagi, que usa un Shihakushu sin mangas, y Kyoraku, que usa un kimono rosa encima de la chaqueta de capitán. El trabajo de los Shinigamis es ir al mundo real para pelear contra los Hollows. Que para quien no lo sepa, un Hollow es el alma de una persona fallecida, la cual al sentirse vacía se termina convirtiendo en un monstruo al que llaman Hollow. Y además de pelear contra Hollows, también envían al espíritu de personas buenas las cuales murieron a la sociedad de almas. La primera vez que Genichimaru abrió sus ojos, estos se veían de color rojo, mientras que en futuras ocasiones, estos son de color celeste. Probablemente si Ulquiorra Cipher hubiera revelado que poseía una segunda resurrección, hubiera tenido un puesto más alto en los Espada. Que para quien no sepa quiénes son los Espada, son básicamente los Hollows más fuertes que existen. La cicatriz en forma de X que tiene Yamamoto se dice que se la hizo su teniente y mano derecha Sasaki Ibe cuando este le enseñó su Bankai. El capitán Kurotsuchi y Nemu cumplen años el mismo día, ya que probablemente Mayuri la creó el día de su cumpleaños. Sí, ya sabemos que está bastante loco. Kenpachi Saraki no había perdido ninguna batalla en toda la serie hasta que le reventó el Rey Quincy. En una escena del anime nos muestran cuál fue la primera generación del Gotei 13, pero quizá mucha gente no los conozca, así que yo os diré sus nombres. Para empezar, el capitán de la primera división y líder de las demás divisiones en ese entonces era Shingekuni Yamamoto, del cual no hace falta decir nada que no sepáis ya. La capitana de la segunda división era Chika Shihoin, que sí, como ya os habéis dado cuenta, es un antepasado de Yoruichi.
El primer capitán de la tercera división era Izuhara Kinroku, luego el de la cuarta división era Shijima Chikiri, que por lo menos en mi opinión tiene un gran parecido con Hanataro. El primer capitán de la quinta división fue Obana Danjiro, la primera capitana de la sexta división fue Saito Furufushi, el primer capitán de la séptima división fue Shigyu Nobotsune, la primera de la octava división fue Katori Batunsai, y sí, sé que se parece demasiado a Nanao o a Lisa. El primer capitán de la novena división es Kumoi Entetsu, el primero de la décima es Otokawa Furuaki, la fundadora del 11º escuadrón, y primera Kenpachi fue Unohana Yachiro. El primer capitán del 12º escuadrón fue Senju Yuhoi, y finalmente el primer capitán del 13º escuadrón fue Sasaone Saizu. El cumpleaños de Ichigo es el 25 de julio. La comida favorita de Ichigo es el chocolate y el mentaiko karashi. A Ichigo no le gusta ir a la peluquería porque siempre que va le preguntan por su color de pelo. Por ello, prefiere que su hermana Yuzu se lo corte. La especialidad de Taito Kubo es dibujar a mujeres con mentalidad fuerte, como Yoruichi o Rangiku. Sabemos que los Quincy son lo contrario a los Shinigami, ya que en vez de usar ropa negra, usan ropa blanca, al contrario que los Shinigami usan el Reishi de su alrededor para pelear, y también al contrario que los Shinigami, los Quincy destruyen por completo a los Hollows. Taito Kubo es fan de la arquitectura. Nos damos cuenta de esto porque él, para crear a Urquiorra, se inspiró en una famosa arquitecta española llamada Patricia Urquiola. En un festival un niño quería un oso de peluche, pero el que él quería era muy caro, así que su padre le compró uno más barato. Claramente al niño no le gustó el peluche y lo tiró por ahí. Ya os habréis dado cuenta de que ese peluche es Kon. La ambientación musical de Bleach la hizo Shiro Sagisu, que es muy conocido también por ambientar el anime de Evangelion. Taito Kubo cuando dibujó a Chad por primera vez, él pensó que su piel morena le hacía parecer de ascendencia mexicana, lo cual explica la historia de su pasado y de sus raíces mexicanas. Pero aunque todo el mundo le llame Chad, su nombre real es Yasutora Sado. Bleach fue doblada en España por Zio Studios y fue transmitida en televisión por Yonu Media. Masakazu Morita es la voz de Ichigo en japonés. Aparte, también hizo la voz de Whis de Dragon Ball, Marco de One Piece o Hiramaru de Bakuman, entre otros, claro. Sergio Zamora da la voz a Ichigo en la versión española. Sergio además también dobló a personajes como Light Yagami de Death Note, Hiei de Yu Yu Hakusho, Sisyphus de Caballeros del Zodiaco, entre otros. Nuria Trifol da su voz a Orihime en español de España. Nuria aparte también ha doblado a personajes como Ram Moury de Detective Conan, Lane de Serial Experiments Lane, Kaori de Akira, aparte de otros muchos. Satsuki Yukino es la voz japonesa de Yoruichi. El manga de Bleach se publicó por primera vez el 7 de agosto del 2001 y finalizó el 22 de agosto de 2016. El nombre de Ichigo tiene varios significados, pero el que prefiere Ichigo es el de primer premio Ichi y Ángel Guardián Go. Aunque su padre le dice que Ichigo significa el que protege, y sus compañeros de clase le dicen fresa por su color de pelo tan brillante. Si un alma no es purificada a tiempo, esta se convertirá en Hollow y perderá su corazón, ya que los Shinigamis purifican a los Hollows y estos, dependiendo de sus pecados en vida, irán a la sociedad de almas o al infierno. Noriyuki Abe dirige el anime y las películas de Bleach. El collar que lleva Rangiku es el collar de la pureza, el cual representa la virginidad. ¡Qué ironía!, ¿no? En el doblaje latino, Ichigo llama a sus amigos por su nombre, mientras que en el doblaje español los llama por su apellido. Muy bien, Renji, pero no te preguntó eso. Todos sabemos por qué estás aquí en la ciudad. Solo quieres saber qué haces en nuestra escuela. Creo que la conversación está derivando demasiado, Abarai. Solamente queremos saber qué es lo que estás haciendo aquí, así que cíñete a la pregunta. Los tatuajes que tiene Renji se los hace su propia Zanpakuto cada vez que supera a un enemigo o consigue algún logro personal. Al personaje de Kukaku Shiba en el manga le falta un brazo, sin embargo en el anime se le censura colocándole una prótesis. Los personajes que más le cuestan dibujar a Tite Kubo son Ichigo y Orihime, y el personaje que más le gusta dibujar es a Mayuri Kuratsuchi. Una de las cosas más resaltantes de los personajes de Bleach es su vestuario, el cual da la impresión de estar siempre a la moda y con un estilo bastante original. Lo cierto de esto es que Tite Kubo sabe de moda y basó la ropa de sus personajes en cosas que no encontraba en tiendas. Básicamente por eso son tan originales, porque no se pueden conseguir en absolutamente ningún lado. Los espíritus de las Zanpakutos más populares son Hyurin-maru en el primer lugar, Sodeno Shirayuki en segundo puesto, Zangetsu en el tercer puesto, Wabisuke en cuarto lugar y Senbon Sakura en quinto lugar.
El mismo Taito Kubo señaló que la relación de Ichigo y Rukia se define como más que amigos y menos que amantes. Cuando Taito Kubo creó el personaje de Gin Ichimaru, tenía en mente que fuera de apariencia desagradable, pero para su sorpresa, Gin en poco tiempo se volvió bastante popular, especialmente entre las mujeres. El manga de Bleach tiene un total de 74 tomos, en los cuales varios personajes salen más de una vez en la portada. Sin embargo, el personaje que sale con diferencia en más portadas es Ichigo Kurosaki con un total de 3. Ichigo es hijo de Masaki e Isshin, lo que significa que es mitad humano, mitad Shinigami, mitad Quincy, mitad Hollow y mitad noble. Ichibe Hyosube fue el primer miembro del Escuadrón Cero, de ahí que él sea el líder y el más fuerte de todos. Aparte, Ichibe también fue quien creó los términos Zanpakuto, Shikai y Bankai. Rukia es el personaje que más veces ha sido atravesada con un arma o ha estado a punto de ser herida, así que por lo tanto es uno de los personajes con más escenas censuradas en el anime. Y eso que el anime de Bleach tuvo bastantes censuras. El mangaka favorito de Tite Kubo es Jun Koga, la creadora de Loveless. Taito Kubo estuvo en la Comic Con por primera vez en el año 2008. Donde ganó el premio Ink Pons de la Comic Con por su gran aportación al cómic. Taito Kubo dibujó a personajes de otros mangas reconocidos como Dragon Ball o One Piece en señal de respeto o en forma de saludo. Que por cierto, hablando de Dragon Ball, Akira Toriyama fue una gran motivación para Taito Kubo, ya que Kubo, cuando mandó por primera vez sus bocetos originales de Bleach, la Shonen Jump lo rechazó. Fue entonces cuando Akira Toriyama le escribió una carta donde le decía que lo siguiera intentando, que su manga tenía potencial. Este mensaje le dio fuerzas a Kubo para no rendirse y seguir intentándolo. El resto es historia. Bleach tiene 4 películas, las cuales son Bleach Memories of Nobody, Bleach Jigoku Gen, Bleach Fade to Black Kimi no Yubu y Bleach The Diamond Dash Rebellion, que por si no lo sabéis, de las 4 películas, la de Fade to Black fue la más cara de todas, ya que invirtieron 35 millones de yenes para la realización de la misma, lo cual se notó en la mejora de la animación de los personajes y de los escenarios. También, como es obvio, hay varios videojuegos de Bleach, como por ejemplo Bleach Erabareshi Tamashii para Play 2, Bleach The Three Phantom para Nintendo DS, Bleach Hit the Shock 5 para PSP, Bleach Soul Resurrection para Play 3, entre otros. Taito Kubo trabajaba tan duro que dibujaba 19 páginas diarias cada semana. El primer juego de cartas de Bleach que salió se llama Bleach Soul Card Battle y fue lanzado en Japón en el año 2004. Este manga que veis en pantalla es una edición especial del volumen 1 de Bleach, edición la cual fue lanzada en carcasa gruesa en el año 2008. Shueisha Jump Shop es una tienda dirigida a los fans de distintos animes como Rurouni Kenshin, Naruto o Bleach. El arco del agente perdido nos dejó una interesante curiosidad. Resulta que en una de las escenas se confirma que el número de registro de Ichigo era nada menos que el 007. Esta es una referencia al espía más conocido de todos los tiempos, el agente 007 James Bond. Según el autor de la serie, la mayor virtud y debilidad a su vez de Ichigo es que siempre termina poniéndose en peligro por pensar en las necesidades de los demás en vez de pensar en las suyas. Taito Kubo confirma en una entrevista que la espada de Ichigo no le pesa nada. Esto sucede porque al ser una Zanpakuto, proviene dentro de Ichigo y es como si fuera otra parte de su cuerpo. Las inspiraciones para crear Bleach, según el propio Kubo, fueron Saint Seiya, Bastard Heavy Metal y el estilo que utiliza el manga de Berserk. El nombre de Kisuke Urahara significa Kisuke, costa este, y Urahara, prado. Bleach tiene 7 novelas, las cuales son Bleach Can't Fear Your Own World, Bleach Spirits Are Forever With You, Bleach We Do Not Always Love You, Bleach The Depth Save the Strawberry, Bleach Letters from the Other Side, Bleach The Honey Dish Rhapsody y Bleach Fade to Black Letter Your Name. Un detalle curioso en el manga de Bleach es que en la primera página de cada tomo hay una frase reflexiva a la vez que profunda del personaje que es portada de ese mismo tomo. Y pues ese tipo de detalles no los tienen todos los mangakas con su obra, así que para mí es un detallazo. Kubo hizo público en 2016 que recibió una carta de un fan que luchaba con todas sus fuerzas contra una enfermedad terminal. Le quedaba solo año y medio de vida y en ocasiones deseaba que todo terminara. Pero encontró consuelo leyendo el manga de Bleach. El objetivo de la carta era agradecerle a Kubo por su serie y pedirle una cosa,
que terminara el manga por su cuenta, de manera que esté satisfecho al final. Al leer esto, el creador de Bleach le pidió a sus fans que le ayudaran a encontrar al remitente de la carta, y la comunidad de la serie se volcó como nunca antes. Lamentablemente, una desafortunada sorpresa les esperaba. Resulta que el chico le había dejado la carta a su amigo del hospital, y le pidió que la enviara solo después de su muerte. El fallecimiento del joven fan conmovió a todos los seguidores de Bleach, y Kubo incluso publicó un dibujo agradeciendo a la comunidad por ayudarle a encontrar a la familia del niño. Bleach tiene dos OVAs, los cuales son Bleach The Sealed Sword Frenzy y Bleach Memories in the Rain. Cada división de la Sociedad de Almas posee un logo en particular que le ayuda a diferenciarse del resto de las divisiones. Cada uno está basado en las características particulares de cada división. El cumpleaños de Urahara es un día antes que el de Yoruichi, su mejor amiga. Siempre se ha hablado de las similitudes que existen entre Byakuya y Rukia, y se ha dicho que ella es una imitación de su hermano. Sin embargo, esto no es así. Taito Kubo confesó que al crear a Byakuya se basó en la versión masculina de Rukia. Ichigo, Shinji y Hiyori son los únicos cuyos ojos se tornan de otra tonalidad cuando usan la máscara de Hollow. El resto de los Bizarre no experimentan este cambio. Antes dijimos que el nombre de Ulquiorra está basado en una famosa arquitecta, pero es que no es el único en el que se inspiró, ya que casi todos los espadas tienen sus nombres por arquitectos famosos. Por ejemplo, Coyote Stark en honor al diseñador francés Philippe Stark, Grinjou en honor al arquitecto inglés Nicolas Grinsaw, Yami Yargo en honor a la arquitecta nepalí Hisila Yami, entre varios otros. Claro. La primera vez que Ichigo muere es a manos de Urahara, al cortar este su cadena del destino para ayudarlo a convertirse en Shinigami. La segunda vez fue a causa de Ulquiorra, en medio de una batalla entre ambos. Los artbooks son ediciones de libros japoneses que buscan mostrar el diseño, coloreo, ambientación, trazo o proceso de creación de un anime o manga. Existen dos artbooks de Bleach, que son Bleach All Color But The Black y Bleach Jet. Bleach tiene 7 musicales de rock, bueno, en realidad son más de 7, pero el caso es que hay montones y montones de musicales de Bleach. Bleach también tiene un live action, el cual tuvo una recaudación en taquilla de 493 millones de yenes, que en dólares serían 4,45 millones de dólares en casi 4 semanas. Además, tuvo un poco más de 100.000 asistentes en sus 3 primeros días de estreno. Kubo dijo que el origen real del nombre de su obra viene del álbum que sacó el icónico grupo Nirvana en el año 1989, y el nombre de ese álbum es efectivamente Bleach. En un principio, Kubo tenía pensado que durante el final del arco de la Sociedad de Almas, Kisuke Urahara fuera el villano y terminara matando a Aizen. La verdad, me hubiera sorprendido bastante. Yoruichi originalmente se iba a llamar Kuroneko, que significa literalmente gato negro. Pero por miedos personales del creador y por recomendaciones de su editor de que la gente no lo interpretara como algo racista, decidió dejarlo en Yoruichi. Bleach es el anime con más relleno de toda la historia, esto es una realidad, ya que de los 366 capítulos de la primera temporada, solo 217 son completamente canon, lo que significa que casi la mitad de la serie es relleno. La popularidad de Bleach empezó a bajar en el arco de los Arrancar, pero mientras se desarrollaba la batalla de Ichigo contra Aizen, la popularidad de Bleach volvió a florecer. El opening 15 de Bleach hace varias referencias a anteriores openings de la propia serie, como por ejemplo este corte sacado del opening Asterix, o el hecho de que usa las tarjetas de los capítulos más importantes de Bleach. El comandante general Yamamoto fue por muchos años catalogado como el Shinigami más poderoso de la historia, ya que ocupó su puesto durante nada menos que 1000 años, hasta su muerte a manos de Yohamahachi. Una Zanpakuto puede tener 2 Bankais y 2 Shikais. Esto se nos revela en el arco Arrancar, cuando Yumichika dijo que todo este tiempo estuvo pronunciando mal adrede el nombre de su Zanpakuto, mostrándonos en ese momento su verdadera liberación. Taito Kubo explicó que una de las principales y más importantes causas por las cuales decidió terminar el manga de la forma en la que lo hizo fue su estado de salud, ya que conforme el paso de los años, la salud del autor comenzó a decaer paulatinamente. Tanto es así que hubo momentos en los que acabó siendo internado en un hospital por las excesivas jornadas laborales que tenía como mangaka. Entonces, al ya no poder soportar más aquel ritmo de vida, fue que optó por finalizar el manga lo más pronto posible. Y finalmente, el manga de Bleach en toda su historia ha vendido más de 130 millones de copias de los 74 tomos que se compone la colección, lo que lo deja en el top 11 de mangas más vendidos de toda la historia.
Y bueno, gente, llegamos al final, así que si el vídeo os gustó, podéis dejar un like, suscribiros, comentar algo o seguirme en mis redes sociales, que las tenéis abajo en la descripción. Yo soy Miko y no tengo nada más que decir. ¡Chao!